Buenas tardes, hermanos, o muy buenas noches para cuando ustedes puedan ver este video a las 8 de la noche. El día martes, pues no, o miércoles, martes, nos hemos quedado en el estudio del libro de Jueces, de Josué y de Jueces. Así que hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Antiguo Testamento que desarrollábamos los domingos en la mañana. Y como como ahora ya se está haciendo de costumbre, lo estamos haciendo en nuestras casas y todavía lo vamos a hacer por unos 17, 15 días más aproximadamente, ¿no? Dependiendo de lo que diga el gobierno. Así que esperemos, por favor, usted se acomode, busque su material de apoyo que tenemos, que hemos repartido en la iglesia, también su Biblia y por favor tomen asiento. Algo que yo les comentaba a los hermanos mientras llamaba por celular a algunos de ellos, les decía que cuando escuchemos la palabra ahora en los horarios que estamos estableciendo aquí para la iglesia de manera general, no debe ser tomado como las clases que tenemos, no debe ser tomado como algo insignificante. Nosotros cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra buscamos guardar reverencia, buscamos estar tranquilos, buscamos no hacer bulla. Y de la misma manera hay que acostumbrar a nuestra familia en estos tiempos que cada vez que vamos a estudiar la palabra, pues no estemos caminando, corriendo, moviéndonos. Sabemos que no estamos en el templo, pero de todas maneras estamos estudiando la palabra y tenemos que ponerle seriedad y responsabilidad. Entonces no nos vamos a estar moviendo, no vamos a estar hablando, vamos a estar atentos, escribiendo si usted considera necesario. Gracias a Dios tenemos la clase ahora grabada para que usted la pueda repetir y si tiene alguna pregunta pues nos la hace llegar al Facebook o diré al grupo de WhatsApp o personalmente. Mejor sería personalmente para no cargar el, el grupo, ¿no es así? Entonces vamos a dar inicio por favor una vez más, pongámosle mucha atención. Los que no están viendo las enseñanzas, mis hermanos, necesitamos estar conectados. Yo estoy seguro que estamos viendo prédicas como yo mismo y como todos, estamos viendo prédicas de distintos predicadores, ¿no? De distintos maestros a nivel internacional. Pero hay que recordar que nosotros como iglesia nos alimentamos justamente, el Señor nos ha puesto en la iglesia bíblica Gracia y Verdad y de ahí es que nos debemos alimentar fundamentalmente, principalmente. Entonces, es necesario también recordarles que como iglesia del Señor, como iglesia bíblica, gracia y verdad, estamos llamados a ponernos al corriente, ponernos al día en las enseñanzas que estamos transmitiendo. Claro, usted puede seguir estudiando, puede seguir viendo otras enseñanzas y no hay ningún problema, pero lo que hemos establecido como iglesia debe ser respetado, por favor. Entonces, esperemos que así esté sucediendo en nuestros hogares y sin descuidar también el estudio que usted pueda tener o las prédicas que usted pueda escuchar durante el día y las alabanzas de otros predicadores, tal vez Spurgeon o MacArthur o Núñez o Sugel, en fin, o Tolopilo y todo eso, ¿no? Entonces, todos esos grandes predicadores a quienes nosotros admiramos muchísimo, pero recuerden que tenemos que escuchar la palabra de manera conjunta y eso lo estamos haciendo todos los días ahora, desde las 8 de la noche, no se olvide. El día de ayer hemos tenido problemas con la internet, en mi casa el internet es terrible, ustedes saben que vivo en Machu Picchu, todos lo saben, ¿no? Entonces, eso el internet por aquí no es tan bueno, no es para nada bueno. Entonces, pero hoy día a las 8 esperemos que ya la clase esté bien publicada. Bueno, vamos a comenzar, pero antes vamos a orar, ¿sí? Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde, por esta noche, Señor, que nos vas a tener otra vez estudiando tu palabra como iglesia, en conjunto. Anhelamos, Señor, volver al templo, anhelamos abrazarnos, vernos, saludarnos, Señor. Pero también en estos tiempos te ha placido que estemos escuchando tu palabra de esta manera. Que no sea tomada en poco, Señor, que no sea tomada en poco. Te lo pedimos, por favor, que cada uno de nosotros pongamos responsabilidad y que, Señor, nos animemos los unos a los otros. Y si hay alguna clase que todavía no hemos visto o no hemos escuchado de los que ya hemos transmitido, Señor, permite que cada uno de los hermanos se pongan al día, por así decirlo, para que podamos seguir en el mismo sentir, en el mismo caminar.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos hemos quedado entonces en la última porción del libro casi la última porción del libro de Josué, donde hemos encontrado que vienen capítulos difíciles, porque del capítulo 6 al versículo 21 son capítulos que nos muestra un periodo sangriento, ¿no? Un periodo muy sangriento, un periodo en el que el pueblo de Israel, por orden de Dios, lo que hizo fue matar, entrar y destruir y matar. Y la orden de Dios era expulsar a todos los cananeos y a los muchos otros pueblos más que existían ahí. Esa era la orden de Dios, porque si no lo hacían, estos pueblos iban a influenciar en el pueblo de Dios, y entonces ellos terminarían en rebeldía y en idolatría, y eso es algo que Dios rechaza, aborrece totalmente. Entonces es por eso que el Señor le dice al pueblo de Israel que al momento de entrar ellos tienen que destruir a todos. Mi esposa me decía, Lita, me decía hace un buen tiempo atrás, cuando ella leyó el libro de Números, el libro de Jueces, Josué, y ella decía, es sangriento lo que está ocurriendo ahí, da miedo, porque el pueblo entra y mata incluso a niños y todo ello. Miren lo que dice un ejemplo de eso, capítulo 6, versículo 21, recordando, dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué culpa tienen ellos, no? De repente pudieron haber hecho ahí su asadito de buey, ¿no? Pero en realidad destruyeron todo, mataron todo, y ellos estaban siendo obedientes a lo que Dios había dicho. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué vino todo esto? ¿Por qué vino todo esto? ¿Por qué es que esto se hizo así? Josué 11:20 dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Estos pueblos, al ver al pueblo numeroso que entraba a hacer guerra, al pueblo de Israel que entraba a hacer guerra, tal vez estos pueblos pudieron haber menguado su fortaleza, sus ánimos, y pudieron ellos haber entonces levantado su bandera de paz, ¿no? Y decir, ya no, miren, vamos a hacer paz, no queremos guerra. Pero, más bien ellos endurecieron sus corazones, pero lo increíble que dice aquí en Josué 11:20 es, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia. Eso es fuerte. Sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Ellos tenían que ser destruidos. ¿Ok? Destruidos. Y eso es lo que sucede. Bueno, ¿cómo se explica eso? Número uno, obviamente Dios no está aprobando aquí la guerra santa. Eso no está haciendo Dios, sino que este es un momento especial, un momento que Dios les va a entregar la tierra prometida, y es un momento, por decirlo, único para esos momentos, para esos tiempos. Así que Dios no está aprobando que uno debiera ser sangriento y entonces ahora vamos a invadir Irak y vamos a invadir a los musulmanes y todo eso. No, nada de eso. O si de repente hay terroristas, qué sé yo, que encontramos que están escondidos, pues todos vamos y matémoslos. Porque ellos están matando a pastores. Bueno, eso era en la época de los 90, ¿no? 80, 90. Ya no estamos ahí. Pero no está sucediendo eso. Dios no está aprobando en realidad el genocidio. En cambio, número 2, la campaña militar de Josué debe entenderse como un acontecimiento único, que fue ordenado por Dios en un momento específico dentro de la historia redentora. Ustedes saben que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia, y es la historia de redención. Eso es lo que importa. Si nosotros no vemos en cada libro la historia redentora, entonces no estamos en realidad estudiando ni estamos observando correctamente las Escrituras.
Si usted observa ahora el libro de Josué solamente para decir que Dios a usted lo está llamando a ser un conquistador y que todo lugar que pise la planta de sus pies es suyo, no, eso es falso, porque ahí donde está el Evangelio. El Evangelio es eso que Dios le dijo a Josué, tiene una explicación dentro de la historia de redención. ¿Ok? Entonces, así que Dios no está ordenando un genocidio. Ahora, los cananeos también eran pueblos terribles. Los cananeos eran pueblos crueles. Y en los tiempos de Josué, entonces, estos cananeos estaban esparcidos en toda la zona de Canaán. Los cananeos eran descendientes, pues, del hijo maldito de Cam, ¿no? Nieto, en realidad, de Noé, Canaán, ¿no? Entonces, ahora estos cananeos, según Deuteronomio 9 y Génesis 15, según Deuteronomio 9 y Génesis 15, eran un pueblo malvado con quien Dios había sido extremadamente paciente. Entonces, todo eso hemos visto la semana o el día martes. Así que, en realidad, cuando Dios ahora nos llama a entender también que la tierra prometida fue llamada santa porque Dios estuvo ahí, porque Dios lo escogió para darle descanso a su pueblo. Pero ahora la tierra física pierde su importancia una vez que Cristo llega. ¿No es así? Actualmente el pueblo de Dios no es un pueblo étnico, no es un pueblo nacional. Nosotros no somos personas que estamos diciendo, bendecimos a Israel porque es la nación santa y entonces todos nos pintamos las banderas de la nación de Israel actualmente. Y claro que bendecimos a Israel de la misma manera que bendecimos a los chilenos, de la misma manera que bendecimos a los ecuatorianos, de la misma manera que bendecimos a Venezuela, a Estados Unidos, incluso a la casa del vecino, ¿no? Anhelamos que el Señor los prospere, los bendiga, los ilumine con su poderosa palabra, que los traiga al arrepentimiento. Nuestro amor en general es para con todos, no para una nación en especial. Ahora, Israel fue el pueblo especial de Dios, el cual Dios usó para que muestre su historia de redención y de a través de ese pueblo, Israel, pues nazca el Señor Jesucristo. Pero ahora, en realidad, el pueblo santo de Dios somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Hemos sido insertados al linaje de Israel, ¿no es así? Entonces, ¿cómo debiéramos ver entonces o pensar acerca de estos terribles acontecimientos en Josué? Deuteronomio 9:4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, está hablando del pueblo de los cananeos, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. En realidad estos pueblos están siendo expulsados por la impiedad de sus corazones, pero Israel no era mejor, Israel no era superior. Basta recordar todo el libro de Números y nos damos cuenta que Israel era un pueblo terrible, muy terrible, ¿ok? Un pueblo muy terrible. Pero entonces, ahora, los cananeos estaban siendo juzgados por su maldad y eso apunta a algo en el futuro. Así como Josué es la prefigura de Cristo, así como la tierra de Canaán, la tierra prometida, prefigura el hogar celestial o el hogar nuevo que el Señor nos dará después que Él venga en su segunda venida. Así, de la misma manera, ahora vemos que el juicio que Dios está trayendo a través del pueblo de Israel y con el conquistador Josué, que está trayendo a los cananeos, prefigura el juicio final. Todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no es del pueblo de Dios será exterminado. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que estamos viendo aquí en el libro de Josué. Entonces, significa que esta campaña militar en específico de completa destrucción en Josué es simplemente un presagio de algo mucho más allá, el juicio final para las naciones que están fuera de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted puede decir, ¡qué cruel! Bueno, no le vamos a defender a Dios. Eso es lo que dice, es lo que muestra su palabra. Eso es lo que muestra su palabra. Y en realidad, usted recordará también que en las Escrituras nos muestra que cuando
los enemigos del Señor al final, en el Apocalipsis, cuando los enemigos del Señor están siendo juzgados y condenados por toda la eternidad, los ángeles, los demonios y aquellos que son los considerados enemigos del Señor, o que son los enemigos del Señor, que no están en Cristo, son condenados para siempre, y el pueblo de Dios canta alabanzas y glorifica al Señor por toda la eternidad, porque Dios ha hecho justicia. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros, la justicia de Dios. Pero nos permitió en Cristo recibir su gracia y misericordia. Entonces, el único y terrible juicio que que enfrentaremos cuando Jesús regrese, a eso es lo que está prefigurando entonces cuando los israelitas entran y destruyen a estas naciones. Muy bien, número 4, ahora, de nuestra oración temática de la cual nos estamos guiando, debemos ver que el pueblo de Dios confía en Dios por el descanso. Y eso se desprende de la oración temática que hemos visto. Confiando en Dios por el descanso. Miren lo que dice Josué 21, 43. Josué 21, 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme de todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos, absolutamente a todos sus enemigos. Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Eso es lo que el Señor está mostrando. Entonces, ahora, observa aquí en estos versículos que nosotros tenemos de cómo es que estos versículos nos dan la idea del descanso, que es fundamental. Habíamos dicho, Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en un lugar de reposo, de descanso, el Edén, donde ellos descansaban en la presencia del Señor. Tenían la comunión con Dios, ¿ok? Pero ellos perdieron el lugar especial de Dios. Ellos fueron expulsados del lugar especial de Dios. Ellos ahora cargarían la maldición, el pecado comenzaría a avanzar. Pero ahora en Josué el Señor nos está mostrando que el Señor está regresando a la idea original, que es volvernos al lugar especial de Dios. Y no es la tierra prometida aquí que vemos en la historia de Israel. La tierra prometida solo está prefigurando nuestra morada celestial, nuestra morada eterna, los cielos nuevos, la tierra nueva que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, el versículo 43 de Josué 21 dice que Dios les dio la tierra. ¿Lo podemos ver? Cojamos nuestras Biblias. Bueno, también lo tenemos ahí. Dios les dio la tierra. Y el versículo 44 dice que les dio descanso. Ahora, ambos, la tierra y el descanso, son sinónimos. Son casi sinónimos aquí en el texto. Entonces, mis hermanos, algo importante que nosotros tenemos que observar aquí. El descanso para el pueblo de Israel cuando entraba a la tierra prometida estaba garantizado solamente mientras el pueblo mantuviera su parte del pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuáles son dónde está estipulada el pacto? Nosotros lo encontramos desde Moisés y después cuando por segunda vez al pueblo se le da en Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, mientras el pueblo confíe en el Señor y guarde todos los mandamientos del Señor, entonces está garantizado que ellos tendrán el descanso. Eso está garantizado, mis hermanos. Pero, Hebreos toma esa idea de la tierra prometida como descanso y explica que este tenue reposo apuntaba hacia el descanso perfecto de comunión inquebrantable con nuestro Dios. Hebreos 4:8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, a medida que nosotros vamos leyendo el libro de Josué, entonces él toma todo este anhelo de descanso
o mejor dicho, nosotros debiéramos tomar todo este anhelo de descanso que vemos en el libro de Josué y debiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Así que usted y yo debemos desear junto con estas personas que están con estos israelitas que están entrando a la tierra prometida. Ellos están anhelando descanso. Primero han estado esclavizados en Egipto. Bueno, esta es una generación que nació en el desierto. Ahora en el desierto ellos han estado deambulando en el desierto, caminando, dando vueltas y vueltas. Y ellos necesitan reposo, necesitan descanso, necesitan un lugar donde habitar. Y entonces usted y yo debiéramos desear juntamente al leer estos versículos, estos textos del libro de Josué, debiéramos anhelar entonces el descanso de nuestras obras. ¿Y eso cuándo es que se va a dar? No es en esta vida. Aquí no vamos a descansar. Recordemos, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido, dice el Señor. Nuestro descanso es Cristo, pero tenemos que aquí todavía padecer y no descansar. Así que nosotros confiamos en la obra perfecta de Jesucristo para nuestro reposo, para nuestro descanso. Amén. Eso nos muestra el libro de Josué. Ahora, Mateo 11:28, vea usted lo que dice. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Se da cuenta que la idea de descanso para el pueblo de Dios es una idea clave dentro del plan redentor? Y Josué nos lo está mostrando. Y Jueces también, vamos a ver. Entonces, así termina el libro de Josué. Entramos ahora al libro de Jueces. El libro de Jueces. Un libro muy interesante también. El libro de Jueces comienza cuando termina el libro de Josué. Y eso lo vemos al abrir el primer capítulo del libro de Jueces. Veamos, por favor, porque vamos a hacer un panorama general del libro de Jueces. Por favor, diríjase conmigo a Jueces capítulo 1, versículo 1. Dice, Josué estoy. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, ¿cuándo comienza el libro de Jueces? ¿Cuándo termina el libro de Josué? Ahí es donde comienza. Veamos entonces ese panorama general. Si se da cuenta, el libro comienza con Josué muerto. Capítulo 1 vemos la muerte de Josué. Josué ya muerto, el gran líder que los llevó a la tierra prometida, el gran conquistador, él ha muerto. Entonces, él no es el Mesías que había de venir. Él no es la simiente de la mujer que vendría a vencer y a recomponer todo. Él no es, pero prefigura. Josué prefigura, ¿no es así? Entonces, eso es lo que vemos. Josué muere en el capítulo 1. Entonces, pero no solamente eso, sino que conforme vamos leyendo el capítulo 1, descubrimos que Israel ha fallado en su misión de destruir a ciertas tribus. Israel falla en el cumplimiento de la orden que Dios les da de expulsar a los otros pueblos de Canaán. Israel falla. No terminan de expulsar a todos. Pero recuerden qué es lo que Dios había dicho. El descanso estaba garantizado siempre en cuando ellos obedecían fielmente a toda la ley. Y aquí no están obedeciendo. No están obedeciendo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia entonces ahora de esto, de esta desobediencia en el libro de Jueces? Bueno, Israel va a descender en un ciclo repetido de rebelión, seguido de sufrimiento, seguido por clamor a Dios, seguido por Dios levantando ahora a un Salvador, porque los jueces prefiguran al Salvador también. Ahora este juez los va a rescatar de sus enemigos y otra vez más van a volver y van a caer a ese ciclo repetitivo que se da en el libro de los jueces: pecado, rebelión, clamor, arrepentimiento, alegría, libertad y nuevamente opresión. Entonces, eso es lo que vemos en el libro de los Jueces. Ahora veamos aquí, miren, los 7 ciclos de pecados en el libro de Jueces. Algunos autores dicen son 9 ciclos, pero en general hay ciclos repetitivos de pecado, al menos 7 ciclos. Como ya le dije, algunos dicen 9.
pero 7 ciclos, aproximadamente 350 a 450 años duró todo el libro de los jueces, aproximadamente. No estamos dando fechas exactas porque en esto muchos pues pueden variar en sus datos, ¿no? Pero veamos, este es el ciclo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los jueces. Primero, Israel sirve al Señor y descansa. Pero en ese descanso el pueblo se olvida de Dios y ahora cae en el pecado de la idolatría y la rebelión. Como consecuencia de eso, Israel ahora va a estar oprimida, el pueblo de Dios va a estar oprimida por los otros pueblos, las otras tribus que ellos no expulsaron. Y luego en la opresión, Israel clama a Dios. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué ocurriría, a ver, y hoy? ¿Qué pasa cuando uno clama a Dios? Dios escucha, responde. Y Dios responde levantando un juez. Dios levanta un juez. Y luego Israel es liberado de sus opresores. Pero ¿saben qué sucede cuando Israel una vez más comienza a disfrutar de paz, de tranquilidad, de descanso? Le sirve al Señor, sí, pero un poco tiempo. Como agradecimiento. Otra vez se olvidan del Señor y caen en el pecado de la idolatría. Y otra vez continúa el ciclo. 7 veces o 9 veces, dependiendo del texto que usted pueda revisar, el pueblo cae en este ciclo de pecado, arrepentimiento. Entonces, este ciclo, como ya dijimos, es repetitivo, totalmente repetitivo, y es importante que notemos entonces que este ciclo no es el mismo cada vez. Con cada juez que vemos es un poco distinto, porque como que el pueblo de Dios comienza a caer en una espiral descendente a lo profundo. Cada vez la maldad se ve más evidente. Entonces, la victoria de cada juez es cada vez más elusiva. Ellos no van a cumplir los mandamientos del Señor y cada vez entonces ellos van a ser juzgados. Y mientras el libro va a continuar, usted va a darse cuenta de ello. A ver, veamos con Otoniel, por ejemplo. Otoniel logra una victoria completa. Él es el primer juez que vemos en el capítulo 3, ¿no? Logra una victoria completa. Genial. Pero cuando pasamos al segundo juez, que es Ahod, que es el sucesor de Otoniel, él obtiene la victoria solo por medio del engaño. ¿Se acuerdan cómo mató a este rey? Con una navaja bien afilada. Dice que lo engañó para acercarse a él e introducirle un puñal muy afilado, que dice el texto literalmente que las entrañas y todo el excremento salió de la barriga de este rey. Pero eso lo hizo él con engaño, si se dan cuenta. Y al pasar a Débora consigue la victoria. Bueno, en realidad lo hizo ¿quién? Barak. Ella fue una jueza y hay que recordar esto y hacer énfasis. Débora no fue una pastora. Los jueces eran líderes militares, como políticos militares. Los jueces no eran líderes espirituales, sino Dios los levantaba para liderar al pueblo e ir a pelear en contra de los enemigos que se habían levantado. Entonces, habían los sacerdotes encargados de la parte espiritual para el pueblo. Usted debe recordar que en el libro de Levítico, en Éxodo Levítico, el Señor instituye sacerdotes encargados de la adoración, encargados de ello, ¿no es así? Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Entonces, para todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, estaban ellos ministrando. Entonces, Débora no es una pastora, Débora no es una líder espiritual. No lo es, aunque el texto dice profetiza, pero no se está refiriendo a un liderazgo espiritual por sobre el pueblo. Es cuestión solo de investigar, de leer nada más. Es más, la victoria ni siquiera está en manos de Débora. Está en manos de otra mujer que ni siquiera es del pueblo de Israel, quien logra matar a este rey enemigo, Sísara, ¿no? Entonces, pero con Débora vemos que la victoria
se da con Débora, pero algunas de las tribus están ahora malditas. ¿Y ahora? Pero cuando llegamos ahora al otro juez, Gedeón va a obtener la victoria en los capítulos 6 y capítulos 8 del libro de Jueces, pero finalmente lo que vamos a ver es una guerra civil. ¿Se dan cuenta cómo la espiral comienza a descender? La espiral de maldad. Y Jefté, otro juez, en los capítulos 10 y al capítulo 12, Jefté va a lograr, sí, la victoria, pero está esto todo empañado por la tragedia de su hija, y nuevamente las cosas finalmente se convierten en una guerra civil. El pueblo está en decadencia, en decadencia. Y cuando llegamos al juez más conocido de todos, llamado Sansón, el último y más famoso de los jueces, nos damos cuenta que él no termina de derrotar a los filisteos en el capítulo 13, capítulo 16, capítulo 13 al 16. Usted puede ver la historia. Entonces, el ciclo, si se da cuenta, se hace mucho más pecaminoso. El ciclo de pecado está cada vez más pecaminoso, ensuciado más por el pecado. Por ejemplo, en el capítulo 17, Israel se encuentra sumergido en su pecado. Los capítulos 17 al 18 revelan la corrupción religiosa a la que ha caído el pueblo, mientras que ahora del capítulo 19 al 21 revelan incluso la corrupción social y moral. O sea, no solamente son corruptos en su pecado, en la parte espiritual, sino también en la parte social y en la parte moral. Ellos son personas que se están olvidando de Dios. Una vez más, ve el ciclo ascendente o descendente de pecado. Cada vez ellos están actuando de la peor manera. Y cuando el libro termina, el libro de Josué, de Jueces termina, el autor reflexiona incluso tristemente sobre la difícil situación de los israelitas. Y ahora, al final del libro, vemos que los israelitas están desesperados, necesitados de un Salvador, porque esto no está yendo bien. Entonces, el libro de Jueces nos muestra la necesidad del Salvador. El pueblo de Israel está necesitando de un Salvador, que nos debe llevar a nosotros también a ver nuestra necesidad del verdadero Salvador. Pero el pueblo de Israel necesita un Salvador para obtener descanso. Así usted y yo necesitamos al Salvador para tener descanso en nuestras almas. Esto es aplicado para nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, la oración temática para el libro de los Jueces es la siguiente: la necesidad de un Salvador perfecto para mantener esta tierra y para mantener el descanso. En el libro de los Jueces vemos que el pueblo necesita un Salvador perfecto, ¿verdad? Porque todos los otros jueces, salvadores que el Señor les dio, humanos, seres humanos, no fueron perfectos. Fallaron en muchas veces, y obvio, porque la naturaleza pecaminosa aún está en el corazón, está en cada uno de nosotros. Por más creyente, por más siervo de Dios muy usado, aún tenemos pecado. No somos perfectos, pero se ve claramente la necesidad de un Salvador perfecto para mantener la tierra y para mantener el descanso que el Señor tiene. Entonces, de esta oración temática necesitamos nosotros aplicarlo, desarrollar entonces 3 ideas claves y puntos de aplicación. Número 1, los israelitas necesitan desesperadamente ser separados como pueblo de Dios. Israel necesita ser separado como pueblo de Dios, separados de todos los demás. Vea usted Jueces 1:27, por favor. Jueces 1:27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanag y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de
Geser. Se da cuenta y así esto va a continuar. Pero ahora, te das cuenta que el núcleo del problema es este. El núcleo del problema de los israelitas es que ellos olvidaron que debían vivir separados del resto de las naciones. Por eso es que van a ser afligidos, por eso es que van a ser juzgados. El pueblo de Israel olvidó que debía tener una vida separada de los otros pueblos. Se olvidó totalmente. Ellos debían ser santos, ellos debían ser apartados de las otras naciones, diferentes. Y eso es lo que significa incluso ser santo, apartado, diferente. Ellos habían recibido la orden incluso de eliminar a los enemigos de Dios de la tierra y ellos tenían que vivir vidas santas, no semejante a aquellos pueblos. Justamente para eso se les pide, Dios les pide que eliminen esos pueblos para que ellos no adopten sus costumbres paganas. ¿Pero eso hizo el pueblo hoy? No, no hizo eso el pueblo. Se olvidó, Jueces 2:10. Escuchen lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación. Y estos no conocían al Señor. Otra generación que no buscó agradar al Señor. Lo que muchos dicen, comentaristas, los estudiosos dicen, Israel se cananizó. Eso es lo que sucedió. Y o no. Qué dolor. El pueblo fue semejante al mundo. El pueblo fue semejante al mundo. Adoptó las costumbres del mundo antiguo. Adoró a dioses que el mundo antiguo adoraba. Tenía prácticas que el mundo antiguo tenía. Y entonces, mis hermanos, el Señor rechaza eso. Ahora los israelitas estaban disfrutando del descanso de Josué cuando todo ahora se fue cuesta abajo. Se fue cuesta abajo. Y se fue cuesta abajo muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Entonces, ven ustedes la espiral, retrocedamos, por favor, para que usted pueda ver. Comenzaron bien y fueron introduciéndose en el ciclo del pecado cada vez peor. Pero a pesar de que eso está ocurriendo, a pesar de que estas cosas se están dando, esta historia, y eso es lo maravilloso de Dios, sirve, Dios está usando para darnos sed de la necesidad de un Salvador. Y el pueblo ahora está sediento de un Salvador. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios olvidó quiénes eran, a diferencia de la generación anterior, que siempre recordaba a Dios mediante la lectura de sus palabras, mediante las Pascuas, la circuncisión. Ellos recordaban a Dios estos actos que Dios, o estos rituales que Dios había ordenado en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos. Lo que buscaba era que el pueblo recuerde que debía tener comunión con Dios y tenían que ser diferentes. Pero ellos cuando se olvidaron de esto, dejaron de practicar estas cosas y entonces la idea de un Dios todopoderoso, soberano, la idea de un Dios santo que anhela que su pueblo sea apartado, ellos olvidan todo eso. Y entonces las consecuencias que vamos a ver es terrible. Las consecuencias van a ser terribles. Muchas gracias. Ahora es limonada nomás. Bueno, si Luz nos envía camu camu, genial, ¿no? Genial. Uy, la chicha morada de Luz es rica, ¿no? Muy rica. Muy bien, número 2. El castigo de Dios va a llevar al arrepentimiento. Y eso es maravilloso. El juicio de Dios para su pueblo, ¿qué va a producir el juicio de Dios para su pueblo? ¿Qué va a producir? Que el pueblo reconozca su maldad y se arrepienta. Miren, hermanos, nosotros en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus y todo eso, debemos tener cuidado en decir que esto es juicio de Dios, pero ¿acaso no lo podría ser? El pueblo
la humanidad entera como creación de Dios, vive apartado de Dios, lejos de Dios, no le importa a Dios, no le importa a Dios. Y ahora está temerosos por sus vidas. Y en ese temor por sus vidas, estoy muy seguro que muchos sí están viendo qué es lo fundamental en esta vida. Y lo fundamental es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que está haciendo. Así que el castigo de Dios lleva al arrepentimiento y eso se da, lo vamos a ver ahora. Vamos a usar como ejemplo a Otoniel, a este juez que encontramos en el capítulo 3, versículos 7 al 11, e incluso lo vamos a leer, ¿sí? Jueces, capítulo 3, versículos 7 al 11. Busquen su Biblia, por favor, para leerlo. Por favor, busquen sus Biblias para poder todos leerlo, porque no lo he puesto en las diapositivas. No lo he puesto en las diapositivas. Jueces 3, del 7 al 11, dice lo siguiente. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Tomemos como ejemplo a este juez, Otoniel, ¿ok? En este juez vamos a ver los ciclos, este ciclo de pecado, ¿ok? Bueno, no vamos a ver los 7 ciclos en Otoniel, pero se van a repetir, este ciclo de pecado se va a repetir mucho. Elimine usted el número 7 que me olvidé eliminarle, pero 7 ciclos de pecado que vamos, o mejor dicho, los ciclos de pecado. ¿Cómo comienza? Veamos, en el versículo 7, ¿qué es lo que encontramos? El ciclo inicia en el capítulo 3, versículo 7, con Israel olvidando a Dios y sirviendo a otros dioses, porque dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se da cuenta? Israel cayó en idolatría. ¿Ok? Israel cae en idolatría. Como consecuencia, Dios está justamente airado, enojado. Y miren el versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Israel cae en pecado de idolatría y ahora Israel va a estar oprimida. Israel. Tengo problemas en la palabra Israel, ¿no? Entonces, Israel ahora va a estar oprimida, si se percata. Pero el versículo 8 incluso ves el castigo específico. ¿Cuál es el castigo específico para el pueblo de Israel, producto de su idolatría? La esclavitud. Ellos están esclavizados y el versículo 8 nos lo muestra. Pero versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Israel clama a Dios. ¿Y qué va a suceder? Versículo 9 sigue diciendo, Dios les va a proveer que un Salvador, quien los va a guiar a la guerra y ellos van a vencer porque es Dios quien está levantando a este líder. En el caso de este texto es, ya sabemos, Otoniel. Pero, versículo 10 y versículo 11, la paz es restaurada. Israel es liberado. La paz es restaurada. Pero, qué pena. Qué pena. Ellos pudieran continuar en descanso. Pero el versículo 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Egión, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Israel sirve al Señor, pero luego Israel vuelve en pecado y otra vez comienza el ciclo. Así se da. Cada juez que usted va a encontrar es Dios respondiendo al clamor del pueblo después de haber estado oprimido como juicio
por su pecado que Dios les envía. Eso es el libro de Jueces. Entonces el objetivo del libro es poner en relieve constante en relieve la constante necedad del pueblo de Israel y poner en relieve también el constante pecado del pueblo y la gran justicia de Dios, la gran justicia del yo soy, seguida luego de la gran misericordia de Dios. Ese es el objetivo del pueblo. Miremoslo ahí, acá no tiene nada que ver que Débora es al frente de la batalla, porque entonces ahora Débora lideró al pueblo, entonces ahora una mujer puede pastorear, por ejemplo, la iglesia. No estamos en contra de que la nación sea liderada por una mujer. Congresistas, presidentes, tal vez, ¿no? Tal vez, puede suceder. O que puedan ser alcaldes, en fin, muchas de las mujeres son mucho más capaces que nosotros los varones. Tienen más empatía. A veces nosotros somos muy torpes, ellas en algunas ocasiones son mucho más inteligentes. Así que delante de Dios al final todos somos iguales. Pero la historia del Débora no valida que una mujer pueda liderar espiritualmente una congregación. No está sucediendo eso, ¿ok? Más bien el objetivo de toda la historia que vemos en el libro de Jueces no es demostrar el liderazgo de la mujer, en el caso de Débora, o liderazgo de un hombre, sino poner en relieve la constante necedad y el pecado de Israel, y la gran justicia y gran misericordia de Dios. Amén. Amén. Pero, hermanos, lastimosamente, tristemente, el pueblo de Dios requiere continuamente del juicio de Dios. Continuamente el pueblo necesita el juicio de Dios. De hecho, continuamente son oprimidos por enemigos extranjeros el pueblo, enviados por Dios para llevarlos al arrepentimiento. ¿Quién envió a los enemigos del pueblo de Israel después que ellos salían victoriosos y descansaban y luego volvían a su idolatría? ¿Quién levantaba a esos otros pueblos? ¿Quién? Dios. Dios los levantaba. Dios los levantaba. Ahí está bien. No vaya a caer. Y ahí está bien. Dios los levantaba. ¿Con qué intención? De que el pueblo una vez más se arrepienta. Podríamos tal vez aplicarlo eso en estos tiempos. Ahora no es un general, no es un rey, no es una tribu, no es una nación. Son agentes microscópicos, como el coronavirus, por ejemplo, que ha puesto en zozobra a todo el planeta. ¿Y acaso nuestro Dios soberano no está bajo control de todo ello? ¿Acaso esto no pudiera ser el juicio de Dios buscando el arrepentimiento nuestro? Lo vemos en el libro de los Jueces. Dios actúa así. Pues sí, aquí está, hay una evidencia de ello. Y no podemos nosotros cerrar nuestros ojos a esa verdad. Entonces, a menudo lo que nosotros vamos a ver es el juicio de Dios, o vemos cómo que el Espíritu de Dios actúa de esa manera. Sí, el Espíritu de Dios actúa de esa manera. Algunas veces es solo al ver las consecuencias de la vida sin Dios. Nosotros caminamos por la vida sin Dios y se ha dado cuenta que una vida sin Dios es una vida negra, sucia, una vida en angustia, una vida en preocupación, una vida alejada de Dios, es una vida sin sentido. Donde todo lo que tenemos al final y lo que podamos nosotros obtener, nos llena el corazón. Nuestro pecado atrae al final el juicio de Dios, pero el juicio que incluso viene, lo que busca Dios es el arrepentimiento. Estamos a tiempo mientras Cristo no regrese en su segunda venida. Y entonces lo que Dios puede enviar a esta humanidad busca el arrepentimiento del hombre. Entonces, en la total decadencia del mundo que nos rodea, nosotros podemos observar eso. Podemos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. A veces cuando llega una enfermedad recién están buscando a Dios. A veces cuando no hay trabajo, antes cuando estaban con el trabajo y ganando mucho dinero, no necesitan de iglesia, no necesitan de Dios, no necesitan de nadie. Pero cuando viene la necesidad, cuando viene la angustia, ahí sí corren a Dios.
ahí sí necesitan de Dios, ¿no? Entonces, lo que ahora, y ese juicio, nos lleva a gritar desesperadamente, te necesito, Dios. Y eso no es arrepentimiento. Al final se da cuenta que la aflicción es buena. La aflicción es buena. Y la aflicción es parte de la fidelidad de Dios, como dice el Salmo 119. El Salmo 119 nos amplía un poco esta idea. Escuche lo que dice el Salmo 119, 75. Porque conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Todo lo que Dios hace es justo. El coronavirus es justo. Es lo que merecemos, hermanos. Es más, demos gracias al Señor que no tiene una letalidad mayor. Cuarentena es lo que nos merecemos. Pasar necesidades económicas es lo que merecemos. No tener dinero para pagar las cuentas al banco es lo que merecemos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? Uy, déjalo en el logotipo de repente. Pero, dice las Escrituras, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor nos aflige y es parte de su fidelidad. Ahora que usted está padeciendo, tal vez en su cocina, en suplir sus necesidades básicas, no olvide que eso es lo que usted merece. Pero en su misericordia estoy seguro que usted está siendo sostenido. Agradezcámosle y démosle la gracia a Dios, porque sus misericordias no han decaído. Porque cuando esas cosas suceden, nosotros podemos correr a Él reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que no somos nada delante de nuestro Dios, gran Dios soberano. Que el Señor bendiga su santa palabra. Iglesia, continúen estudiando el libro ahora de Josué, o Jueces, por favor, el libro de Jueces. Y también continuando con el catecismo de Spurgeon, que es muy sencillo. El catecismo de Spurgeon está fácil de desarrollar. Solamente son 2 preguntas que usted tiene que desarrollar en 10 minutos. No es necesario explayarse. No vamos a enviar ya el comentario que estamos haciendo de la pregunta, porque he escuchado que confunde un poco a algunos, porque piensan que tienen que desarrollar ese comentario. No. Solamente es la pregunta, se hace la pregunta y luego se responde con los textos bíblicos. Y que nuestros hijos, que cada uno de nosotros memoricemos esos versículos. ¿Ok? Nada más. En 10 minutos es suficiente. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces el día de mañana continuamos con nuestro estudio y terminando ya el libro de Jueces. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.